Shalom a los hermanos. Un placer estar con ustedes. Volvemos de nuevo al estudio los miércoles. Estuve de gira por Texas. Voy a estar aquí las próximas semanas y en el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio acerca del templo, pero decidí que en esta noche vamos a cubrir un tema un poco diferente. Generalmente, can you cut the music? Generalmente cuando nosotros estudiamos el templo, es un tema un poquito controversial porque muchas personas no estudian el templo. Y generalmente cuando estudiamos el templo, la gente se pregunta, ¿pero cuál es la diferencia entre el templo de Dios y el templo de las naciones? Porque todos los templos, todas las naciones tenían templos, todas las naciones tenían sacrificios, todas las naciones tenían sacerdotes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el templo de Dios y las naciones? Pues también voy a hablar de un tema un poquito controversial y aquí es donde una de las vacas sagradas vamos a sacrificarlas hoy. Yo creo que ya estamos desarrollando una credibilidad con ustedes y saben que todo lo que yo presento generalmente siempre lo hago con evidencia. Pero recuerde, la clave es de no creer nada de lo que les digo, valídenlo todo. Ustedes tienen que buscar, validar información y creer solamente lo que se alinea con el contexto cultural, bíblico, histórico, geográfico y topográfico. Leemos un versículo, si no comparamos diferentes versiones, no vamos al griego, no vamos al Septuaginta, no vamos al hebreo, entonces vamos a nosotros a tener muchas lagunas en el completo contexto de lo que estamos leyendo. Yo creo que la audiencia tiene que ser un poquito más celosa por buscar el contexto y a veces cuando escuchamos cosas que de repente suenan en contra de lo que aprendimos, ser rápidos a escuchar y lentos a rechazar. ¿Ok? Pero igualito lo que quiero es que lo escuchen y lo busquen y lo validen. Y si yo estoy equivocado, yo regreso y lo arreglo. No hay ningún problema. Pero no discutan, no debatan si no saben el contexto. Solamente porque va en contra de una teoría o teología dogmática, religiosa, denominacional. Eso es lo más difícil. A mí me costó mucho al principio. Porque yo estaba defendiendo mi identidad como denominación. No quería perder mi identidad como pensaba, bueno, me enseñaron así, todo tiene que estar correcto. Y yo estaba defendiendo lo que la gente me estaba enseñando porque pensaban que estaban insultando a la gente. Cuando en realidad estamos buscando la verdad bíblica. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cuál es el contraste del templo de Dios con los templos paganos? Ese es el tema de el título del tema de esta noche. Amén. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre. Te exaltamos y sabemos que tú eres el creador, el soberano del universo. Te glorificamos y te damos gracias por la claridad en tu palabra, por tu instrucción y por el privilegio de llamarte nuestro soberano y nuestro rey. Te damos gracias por Yeshua, nuestro Mesías, en la cual ahora tenemos acceso a venir a ti. Gracias, Padre. Abre nuestro corazón, nuestras mentes, para poder entender tu palabra en un contexto original, cultural, bíblico, para poder servirte mejor y acercarnos más a ti. En el nombre de Yeshua, amén. Inmediatamente, una de las cosas que yo quiero que ustedes consideren es que en el templo, el contraste del templo es la esfera de la vida y fuera del templo es la esfera de la muerte. Ya yo he cubierto eso bastantes veces aquí. Pero en este estudio es sumamente importante de verdad entender esto. Porque si no lo entendemos, no vamos a de verdad hacer un contraste. En el antiguo Medio Oriente, ante el mundo de la Biblia, la adoración a los dioses del inframundo era la clave de su adoración. Por ejemplo, si leemos los mitos acadios y sumarios, se dice el descenso de Inanna al inframundo. El héroe también era incapaz de conquistar la muerte. Al entrar al inframundo, Inanna, uno de los dioses del antiguo mundo, se enfrenta al portero, Neti,
a quien debe presentarse, similar a Adonai en el Salmo 24. Vamos a leer el Salmo 24. Salmo 24. Entonces, el contraste, repitan conmigo, el contraste bíblico entre Dios y los templos de las naciones es que el templo de Dios representa la esfera de la vida versus los templos paganos representan el inframundo o la muerte. ¿Ok? Quiere decir que de aquí en adelante los sacrificios, las ofrendas, todo en la forma que hacían el servicio en el templo, todo tiene que ver con la esfera de la vida. Todo detalle. Pero una pregunta, ¿cómo sabemos nosotros que todo en la Biblia refleja y representa la esfera de la vida cuando no sabemos cómo los antiguos templos funcionaban? La Biblia dice, no adores al Dios de Israel como los cananeos y los egipcios. Pero como los cananeos y los egipcios adoraban a sus dioses, para entonces nosotros no mezclar lo santo con lo profano. Y yo les sugiero que ese es el problema del sistema religioso. El sistema religioso tiene un problema de identidad. Se enfoca en la dogma y la denominación como identidad en vez de siervos de Dios. Y servimos a Dios basado en la interpretación de lo que es el adventista, el bautista, el pentecostal, asambleas de Dios, metodistas. Y hay veces que la ideología o la mentalidad de la identidad de esa denominación va en contra del contexto bíblico. Porque no estudiamos en la Biblia en el contexto cultural de lo que representaba. Lo estamos viendo como el punto de identidad del siglo XXI. Y eso trae un conflicto. Voy a seguir leyendo. Salmo 24 dice: de Adonai la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares. Inmediatamente te está diciendo que es el Dios de Israel que tiene la soberanía sobre la muerte, porque los mares representan caos y los mares representan muerte. Ahora como que ahora se aclara más, ¿verdad que sí? Y te está diciendo, por cierto, este es el salmo del primer día de la semana que se cantaba en el templo. En el templo cada día había un salmo que se leía. Lo cantaban los levitas. Este es el del primer día de la semana, del domingo. Y los levitas se levantaban en la mañana y lo primero que cantaban eran de Adonai la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Adonai, justicia de Dios, de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, está hablando del templo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Adonai el fuerte y valiente, Adonai el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vuestras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Adonai de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Selah. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué dice Selah? Esa es una ¿cómo se dice? Una pausa. Cuando los levitas o cantaban o los levitas pausaban para que el pueblo pudiera adorar. Y lo que hemos aprendido es que el pueblo en ese momento arrodillaba o se iba de cabeza y decía Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito es su nombre y su reino para siempre jamás. Cuando ves Selah en la Biblia es una pausa musical para que el pueblo pudiera adorar. Bendito es su nombre y su reino para siempre jamás. Qué interesante, ¿verdad? Porque la adoración en el templo era recíproca. Los levitas cantaban, el pueblo respondía. Porque estamos creando una ola de adoración al Eterno. En realidad, eso es como se hacía en el templo. ¿Estamos claros, no? ¿Aprendieron algo nuevo ya? Sí. Ok.
Regresamos a la imagen. Inanna era uno de los dioses del inframundo del antiguo mundo. Luego se despojaba de todos sus adornos y se inclinaba ante Ereshkigal o Anunnaki, el gobernante del inframundo, que le conviertan en un cadáver, que la conviertan en un cadáver y la cuelguen de una estaca. Por eso es que en la Torá no se permite que una persona se cuelgue en un madero, en una estaca, y lo dejen en la noche, porque representaba adoración al inframundo. Yeshua lo colgaron en un madero, pero lo removieron antes que bajara el sol. El mandamiento es muy específico, ahora saben por qué. Usted lee eso en la Torá, en los 5 libros de Moisés, y no tiene, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Traía vergüenza, yo entiendo, pero también estaba conectado con la adoración del inframundo. Dice, Inanna el descenso al mundo inferior, y comparamos eso con Jonás. La historia de Jonás ahora toma otro punto bien interesante. Jonás está en una tormenta, Jonás está en un barco, Jonás pide que lo lancen en el agua, en la tormenta. Después la tormenta deja de ser, el barco se convierte a Dios, porque fue el Dios de Israel que calmó el mar, calmó la tormenta, que representa caos, representa muerte, representa el inframundo. Quiere decir que es el Dios de Israel que controla las aguas. Pero Jonás va al pescado, el pez se lo traga. Después cuando él sale, lo escupe el pez, lo vomita. Cuando lo vomita, para nosotros es como un gran milagro, pero para el mundo antiguo es que el Dios de Israel le dio la vida a ese hombre. Tiene que ser el justo, porque si no es justo, entonces no resucita. ¿Me están siguiendo? Ajá. Y entonces la victoria le pertenece al Dios de Israel. Por eso fue que cuando Jonás fue a Nínive, que representa la ciudad de peces, cuando lo ven a él y empieza a predicar acerca del Dios de Israel, todo el pueblo se arrepiente. ¿Por qué? Si ellos adoran el pez y este hombre que representa al Dios que nadie puede ver, el Dios de Israel, vence al mar, la tormenta y el pez, me arrepiento que tú quieres que yo haga, porque quiere decir que tu Dios es más grande que el mío. Con lo que acabo de decirle a ustedes ahora mismo, ustedes pueden estudiar mínimo una semana, porque entonces empiezan a trazar todos los eventos en la Biblia que tiene que ver con agua, tiene que ver con ríos, tiene que ver con olas, tiene que ver con la profundidad. Por eso Yeshua caminó en el agua. Por eso Yeshua calmó la tormenta. Por eso Yeshua permitió que Pedro cayera en el agua. Cuando él clamó por salvación, Yeshua extendió su mano derecha, que en hebreo Segoa Adonai, la mano de Dios, que todos los judíos saben que esa es la mano salvadora de Elohim. Y Yeshua, que se considera la mano derecha de Dios, extiende su mano y lo saca de lo profundo. Ese es el mensaje de la resurrección en el Nuevo Testamento. Pero nos enfocamos en el milagro de caminar las aguas y no sabemos por qué tuvo que hacerlo. Para enseñar a la humanidad y al mundo que es el Dios, su Padre, que domina la muerte, que tiene la potestad sobre la vida y la muerte, y le ha dado esa autoridad a su Hijo Yeshua para que en Él tengamos vida eterna. Amén. Como que el Evangelio ahora se oye un poquito diferente. Cristo te ama y te va a dar vida eterna. Y si alguien te dice, ¿y cómo lo va a hacer? Pruébalo en la Biblia, donde hay un versículo que diga literalmente vamos a morir a resucitar. Literalmente. Entonces, ¿cómo es que los judíos todos creen en resurrección? Obviamente ellos tienen que tener el contexto bíblico. Ahora que entendemos la nueva creación y estas cosas, yo puedo trazarlo desde Génesis 1:1 y 1:2. Y el espíritu de Elohim se movía por las aguas. Hello. Inmediatamente el mensaje es, hay un Dios que creó los cielos y la tierra y Él tiene dominio sobre las aguas. Quiere decir que la muerte no tiene dominio sobre este Dios. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo, vamos allá. Capítulo 21, estamos repitiendo algunos de los versículos. Capítulo 21, versículo 1. ¿Lo puede leer, por favor?
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero si vamos a estar viviendo en la tierra, quiere decir que el mar tiene que existir. La tierra no puede funcionar de acuerdo al orden que Dios estableció sin agua. Tú sacas el mar, no podemos vivir. Ah, no, pero es que Dios va a estar con nosotros, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero es que Él estableció una promesa en Génesis capítulo 8. En Génesis capítulo 8, Él establece una promesa a la creación. Y Él dice, voy a buscar aquí. Siempre me salgo del tema, pero no importa. Mientras la tierra permanezca, versículo 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cuando venga el Eterno después del milenio, Él viene a la tierra, ¿no? ¿Sí? Pues entonces, se está contradiciendo Él con lo que Él dijo en Génesis. Porque si se contradice, entonces Él mintió. Y Él no cambia. Ah, pero si en Apocalipsis el mar representa caos o muerte, o el inframundo, ya no va a haber muerte. Si seguimos leyendo el próximo versículo, hermana, en Apocalipsis, ¿qué dice? Te da la respuesta. Entendemos el contexto completo y dice, vamos a leer el versículo 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El punto es la muerte, no es que va a haber una tierra completamente nueva, sin aire y sin mar y sin nada. Está hablando de que el caos, la muerte. Por eso es que ese ángel cuando está en el libro de Apocalipsis pone sus pies donde, en la tierra y en el mar. Porque enseña el dominio de Dios de lo que es la tierra y la muerte. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿No? ¿O sí? Sí. En realidad este es el mensaje. Esto es lo que Pablo hubiera traído a una sinagoga y enseñarles ellos. Por eso es que él abría la Torá y los profetas y les enseñaba la resurrección desde el libro de Génesis. Pero no podemos hacerlo si pensamos del punto de vista denominacional, porque no estudiamos el contexto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con ustedes. Crear un hábito de hacer las preguntas correctas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién le dijo? ¿En qué tiempo? Como en la mañana que estaba enseñando acerca del libro de Ageo. Que mucho aprendimos en la mañana, ¿verdad? Bastante. No, y ahorita aprendí más. Tengo otros recursos que cuando empiezo a leer yo digo, wow. El primero de Elul fue cuando Moisés subió la segunda vez a la montaña. Porque él bajó en Yom Kippur. Yo mencioné que Yom Kippur fue cuando él bajó y roció al pueblo con la sangre. Se me había olvidado que tiene que subir a la montaña en Elul número 1. Por eso son los días de arrepentimiento, porque el pueblo había pecado voluntariamente en rebelión y estamos pidiendo perdón al Eterno. Ahora entendemos que esas oraciones no son nuevas. Vienen desde el monte Sinaí cuando ellos se rebelaron contra Dios. Lo que a mí me apasiona de la palabra, cada vez que aprendo algo nuevo, sé menos. Sí, porque tú tienes que reconocer que no sabes algo para aprender algo nuevo. Entonces, cuando aprendo algo nuevo, yo digo, ok, perfecto, lo aprendí, ya no sé nada, enséñame más. Porque el momento que pensemos que lo sabemos todo, ahí quedamos. Exacto. Y te voy a decir algo, algunas cosas la universidad no lo enseña. Hay personas que van a una universidad a estudiar una carrera y cuando salen de la universidad no pueden ejercer su carrera porque en realidad no saben hacer su carrera. El libro lo saben, pero no pueden hacerlo. ¿Ok? Mira, terminamos. Dice, allí permanece 3 días y 3 noches. Qué interesante. Y Nana permanece en el descenso del mundo inferior 3 días y 3 noches hasta que otro Dios, Enki, pueda negociar por su vida. Interesante. Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Y Yeshua estuvo 3 días y 3 noches. ¿Para enseñar qué? Para enseñar que es el Dios de Israel que tiene el dominio sobre la muerte. ¿De qué sirve hablarle a un mundo en un vocabulario que ellos no iban a entender el mensaje? Ese es el problema que tenemos cuando estudiamos el Antiguo Medio Oriente. Muchas personas dicen, pero que todo era igual.
Entonces, ¿cómo sabemos que el Dios de Israel es el único y verdadero si todo era igual? La justicia y la bondad es muy diferente de Dios comparado a las naciones. Por ejemplo, en el código de Hammurabi, ellos se enfocaban más en el valor del dinero que la persona. Todos los juicios que se hacían eran basados en las castas sociales que tenían y la cantidad de dinero, no en la gente. La Torah es al revés. La Torah no se enfoca en el dinero, se enfoca en la persona. En la justicia entre persona y persona, no importa si es de alto rango o una persona que es humilde. Muy diferente. Continuamos. Los relatos del antiguo cercano oriente sobre el descenso de un héroe o Dios al inframundo exhiben estas características. 1. Un Dios o héroe desciende al inframundo con el fin de buscar algo para llevarse a la tierra de los vivos. Eso es lo que el mundo pensaba. Okay, estoy dándote un ejemplo. El Dios o héroe te debía negociar el camino hacia el inframundo. Mira qué interesante. Por ejemplo, en el libro de la muerte de Egipto, se habla de que el rey el dios Anubis, para poder llegar a la vida eterna, de acuerdo a los egipcios, tenía que pasar por 7 puertas. Tenía que llevar dinero, negociar. Por eso es que la salvación es gratuita. No es negociable. Para hacer la distinción. Pero en Egipto tienen las 7 puertas para llegar supuestamente a la vida eterna. Y Yeshua dice, yo soy la puerta. Y aquí no hay que negociar. Porque si tú crees en el Dios, mi Padre, Él te da un regalo. No tienes que comprarlo. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? Interesante, ¿verdad? Ahora entiendo por qué es el regalo de la salvación. Para que no haya ningún tipo de duda que el Dios de Israel es el único justo y verdadero. No solamente a Israel en su restauración, pero también extendiendo ese don a las naciones por su fidelidad al convenio. Quiere decir que si queremos la bendición del convenio y queremos nosotros el regalo del convenio, por el convenio que es la salvación. Ese es el regalo. Porque los regalos de Dios son ¿qué? Irrevocables. Exacto, quiere decir que este lo da, no se lo puede quitar, pero usted lo puede rechazar. La obediencia al convenio nos mantiene en la bendición. Para que estemos en la esfera de la vida. Porque la transgresión al convenio ahora te expone a la esfera de la muerte. Yes. Pongo feliz porque estamos aprendiendo juntos. Amen. Mi hermano es un instructor de fútbol. Él lo sabe cuando le enseña una movida difícil a un estudiante y de repente practica. Y lo frustrante que es para usted y para el muchacho tratando de hacer algo que nunca ha hecho. Pero él sigue practicando y de repente sin pensar en el juego lo hace. Y te mira como que... Y tú, ¡yeah! Y tú lo celebras más que él. Esa es la idea de un maestro, que los estudiantes sobrepasen el maestro. Si ustedes encuentran algún día un maestro que se enoja porque el estudiante se sobrepasa, búsquese otro maestro. Porque eso no es un buen maestro. Un buen maestro quiere que usted sepa más y lo lleve más lejos. Yo estoy esperando el día que el Eterno me dé el privilegio de poder compartir con una persona, 2 o 3, que lleven el mensaje mucho más lejos que yo puedo llevarlo. Y yo sería feliz. El saber que la palabra está llegando en su contexto para que otras personas puedan tener la sonrisa que ustedes tengan cuando entienden algo nuevo. No es nada más gratificante que eso. ¿Ok? Recuérdese que el triunfo puede ser a través de otra persona. No tiene que ser a través de mí nada más. ¿Verdad que sí? Ok, 3. El Dios o héroe aprende al entrar al inframundo que la única forma de salir es proporcionar un sustituto o demostrar que no pertenece allí. 4. Quienes regresan relatan las condiciones en el reino de los muertos y describen allí el destino de varias clases de muertos allí. Eso es lo que pensaban ellos, ¿ok? Entonces, ahora necesito que abran sus oídos, abran sus mentes, levanten sus manos, por favor, levanten sus manos, todo el mundo, las 2 manos, las 2, todo el mundo, si no, no contigo, levanta la mano.
No hay piedras. No hay piedras. Aleluya, no hay piedras. No me van a apedrear. No me pueden lanzar teléfonos ni carteras. Voy a tocar una vaca sagrada. Y yo entiendo que eso va a pegar un poco porque no estamos acostumbrados. Pero escúchame, validen y verifiquen, ¿ok? Ok. ¿Sabían lo que es magia apotropaica? Apotropaica. Nunca lo puedo pronunciar bien. No, nunca había oído eso. Magia apotropaica, el griego apotropein, para protegerse, y de apartar, y trepein, voltear, es un tipo de magia destinado a apartar daño o influencias maléficas, como desviar la desgracia o evitar el mal ojo. También se pueden practicar observancias apotropaica en la superstición o tradición, como amuleto de buena suerte. Tal vez algunos tokens de una pulsera, amuletos o gestos como los dedos cruzados o pegar en la madera. Los griegos hacían ofrendas a los dioses, apotropaio tío, deidades catónicas y héroes que otorgaban seguridad y desviaban la maledicencia. Ok, quiere decir que así como en el mundo greco-romano, en el tiempo de Pablo, existían que los templos en Atenas, yo estuve en Atenas, pude ver el templo de Atenas, está en un monte en el medio de un valle. Que no fui a Corintio, pero no vi Aco Corinth, no vi Corinto, pero pasé por allá, ¿ok? Todas las naciones y todos los templos eran para adorar a los dioses del inframundo, ¿ok? Tienen que considerar eso. Esto es en Corintios. En Corintio, en Roma, en Grecia, Asia Menor, el mundo greco-romano, igual como en el Antiguo Medio Oriente. Templos por donde sea. Sí. Por eso es que, exacto, templos por todos lados, y por eso es que Pablo hablaba mucho de la resurrección, porque eso es un mensaje que el mundo greco-romano no tenía claro. Ellos no sabían de dónde provenía la vida eterna. Ellos esperaban que los dioses, pues, de repente son caprichosos y uno se sintió bien un día y un Dios le dijo, pum, y ya eres salvo. Nunca estaban seguros de nada. Pablo lleva un mensaje bien seguro, probando acerca de la resurrección, que eso cambió la faz de la tierra en ese tiempo. ¿Sabían lo que es magia apotropaica? Vamos a leer esos versículos que ven allí, mi hermana. Pueden leerlo, por favor. Tengo 3 diferentes versiones, pero las 3 diferentes versiones, y quiero que abran sus Biblias para comparar, porque nosotros utilizamos un vocabulario bien interesante que está conectado con servicios apotropaicos y no lo sabemos. Lean esos versículos, hermana. Puede leer el versículo 1:5 de Apocalipsis de la Nueva Versión Internacional. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados. Perfecto, ahora vamos a leer de la Reina Valera, 1862. Claramente la palabra clave es librado. Vamos a leer lo que dice la Reina Valera, 1862, y me gustaría que compararan sus Biblias para ver si la Biblia suya dice lo mismo. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre. Ok, ahí dice lavó. En mi Biblia dice lavó también, porque es una Reina Valera 1960. Lea ahora de la versión israelita nazarena. Y de parte de Yehoshua, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Ok, nos libró de los pecados con su sangre, pero una versión dice, nos lavó con su sangre. Y la mayoría del sistema religioso cristiano dice, lávame en tu sangre, Señor. ¿De dónde proviene eso? Porque eso no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Porque el texto en español dice lavado en la sangre, pero en el griego no dice eso. En griego la palabra es liberó, librado, libró. ¿Cuántos en sus Biblias aquí dice lavado? Levante su mano.
Nos lavó. Ok, claramente no todo el mundo tiene lo mismo. Ahora, ¿cuántos de su Biblia dice nos libró o librado? Levante su mano. Es una diferencia, son dos palabras completamente diferentes. Yo no sé si algún día usted se ha comparado. Yo he sido lavado. Yo fui un prisionero y fui lavado. Dígale eso a una persona a ver si entiende lo que acaba de decir. Usted fue librado, fue liberado. Pero ¿lavado dónde? Esto enseña la falta de conocimiento del traductor acerca de la palabra griega en la connotación del templo. En ningún momento en el templo, pueden leer Levítico 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ningún momento va a encontrar en ningún lugar en el templo que nada se lavaba con la sangre en el templo. Nada. Yo he buscado 22 años y todavía no he encontrado. ¿De dónde sacan lavado en la sangre entonces? Vamos a investigar. ¿Sabían ustedes lo que es taurobolo? I don't think I have the movie here. I could find it. Yeah, I could find it. ¿Es una película? No, es una palabra greco-romana. Dice, en el primer imperio romano, en el imperio romano de los siglos 2 y 4, taurobolo se refería a las prácticas que implican el sacrificio de un toro, que después de la segunda mitad del siglo llegó a ser conectado con la adoración de la gran madre de los dioses, a los católicos de la Virgen María, aunque no se limita a su culto. Después del año 159 de la era común, todas las inscripciones privadas de taurobolía hacían mención de Magna Mater, la gran madre. Originario de Asia Menor, su presentación pública más antigua ocurrió en Italia en el año 134 en la era común. 134, ¿ok? Documentado por una inscripción en Puteoli en honor a Venus Celestis. El sacerdote, oigan esto, el sacerdote de la Gran Madre, vestidos con una toga de seda puesta en un cinto gabiniano, con corona de oro y filetes en la cabeza, toma su lugar en una zanja cubierta por una plataforma de tablones perforados con pequeños orificios, en la que un toro magnífico con flores y oro es asesinado o es sacrificado. Léanlo conmigo. La sangre cae a través de la plataforma sobre el sacerdote que está debajo, a quien recibe en su cara y aún en su lengua y paladar. Después del bautismo, lávame en tu sangre, se presenta ante sus compañeros adoradores, ya purificados y regenerados, reciben su saludo y reverencia. Voy a ver si yo consigo aquí en YouTube rapidito. Ok, un segundo. WhatsApp chat. A ver si abre. Es que no lo uso mucho, así que no sé si abre. Ya. Quiero que vean el video. Este video lo pueden conseguir en YouTube. Yo lo puedo conseguir aquí. Where's YouTube now? I can find YouTube. Bloodbath. Aquí está. Ok. ¿Cómo lo pueden ver en el video? Que no sé si se puede escuchar bien. Yo voy aquí a abrir. Ok, le voy a explicar el video. Ok, para que lo vean. Esto es... Dame un segundito. Lo voy a explicar primero para que lo puedan ver. Pero no se ve muy bien aquí ahora. No se ve muy bien. Este video es sumamente importante. Sí, pero es que no se está viendo bien. I don't know why. When I need things to work, they don't work. Lo veo bien ahí, pero no está haciendo nada. Es que no está haciendo nada. It's not moving. Vamos a ver. No está cargando. ¿Ve? Ahí va. Mi amor. Ahí
Ah, Sí. oh, ok. Ahora te entiendo. Ok, déjame explicar el video. Quiero explicarlo bien. Es un video de una serie que se llama Roma, de HBO. Yo vi la serie un poquito gráfica porque en algunas escenas, hay que darle para el frente rápido, porque está enseñando el estilo de vida en el mundo greco-romano, bajo el culto imperial y todo lo que ocurría. Cuando yo leo los libros de información y vi esa serie, yo me quedé asombrado de lo, how do you say accurate, de lo certero, en la forma que presentaron toda la evidencia en un video. Esto viene de la primera temporada. Y lo que le acabo de describir a ustedes, en lo que es el Taurobolo, que era un ritual en el mundo greco-romano de culto imperial. Aquí vemos a la madre de Augusto César. Augusto César está cumpliendo como 17 años y ahora le pusieron la toga, un cambio de transición. Él va a ir a la guerra y ella quiere interceder por su hijo. Entonces ella va a este ritual con el sacerdote. Va a haber un sacerdote, el toro, ella se pone debajo y después va a haber unos sacerdotes en éxtasis, eunucos, gritando y hablando y danzando como locos allá. Después va a ver lo que va a pasar con la sangre. Y después cuando ella sale, el sacerdote dice, la gran madre dice que tu hijo va a estar bien. Adivinación. Y yo quiero que ustedes vean del punto de vista histórico, validado, lo que representaba para los romanos, el mundo greco-romano. Y les voy a recordar que la Iglesia Católica fue la que canonizó el Nuevo Testamento. No quiere decir que no es válido, sino que la influencia de las personas sin el contexto del templo pueden fácilmente decir, me libró lavado por la sangre, porque eso es lo que ellos entendían. Y no entendían el templo de Jerusalén, que es rociado. Muy diferente. Amen. ¿Me siguieron ahora? Vamos a ver lo que es lavado en la sangre. Y lo que tenemos que hacer después que lo vemos con la evidencia, cambiar el vocabulario. ¿Ok? Ahí vamos. Disculpe que no se oye, pero está bien. Ella está orando. Ahí vemos, ella está debajo de la plataforma. Arriba está el buey, el toro. Ahí están los sacerdotes y van a ver los sacerdotes danzando allí. Okay, ahí está el sacerdote principal. Cuando matan al toro, van a ver lo que es lavado en la sangre de acuerdo al mundo greco-romano. Eso es lavado en la sangre. Y eso es lo que nosotros venimos predicando del púlpito. Y no lo sabemos. Gracias al Eterno por la misericordia, por nuestra ignorancia, porque si supiéramos las cosas y seguimos utilizando, estuviéramos muertos por mezclando lo santo y lo profano. Ahora entienden por qué entender el templo es tan importante. Porque si no entendemos el templo, no vamos a poder discernir, tener discernimiento de lo que es el vocabulario correcto. Porque el hecho de que Yeshua se ofreció para librarnos de la muerte, el Padre nos libraron a través de Él. El hecho de que fuimos rociados y no decir lavados, no le quita a la eficaz del trabajo de redención. ¿Me están siguiendo? Sí. Pregunta. Si hay alguna pregunta, lo pueden encontrar en Google, lo que está hablando. Sí, sí, lo pueden. Eso es fácil de validar en cualquier lugar. Taurobolismo o taurobolo, lo pueden buscar. Eso no es ningún secreto. Ahí están los recursos, lo pueden conseguir. Entonces, ¿somos lavados o somos rociados? ¿Cuántas veces aparece la palabra lavado en la sangre? No puede utilizar aquí este versículo porque no dice lavado. Dice librado. Ahora, en Apocalipsis dice que nuestras vestimentas, pero no nuestra carne. Porque en el templo, en la Biblia, la sangre de una ofrenda solamente ha tocado a un humano 3 veces. 3 veces. Una, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, en el día de expiación, cuando él hizo intercesión por Israel por su rebelión del becerro de oro. Y él roció al pueblo con la sangre, Hebreos 10 lo dice, y roció el documento y el altar.
Eso es una vez. 2, cuando el sumo sacerdote y sus hijos, Aarón, Nadab, Abiú, Eliezer y Tamar, ellos fueron ungidos y fueron separados para el sumo sacerdocio. Ahí hubo aceite, aceite con sangre, aceite con sangre. El número 3, cuando un leproso que representa la esfera de la muerte es sanado, ahora tiene que hacer un ritual de transición para entrar a la esfera de la vida. Entonces, ¿cuál es el ritual que se hacía? Le ponían sangre con aceite del animal en el oído, el dedo gordo y el dedo del pie. Esas 3 instantes cuando la sangre de las ofrendas han tocado a una persona en Israel. En ningún lugar, y yo reto a cualquier persona, y le doy todo el dinero del hermano, sí, que busque en la Biblia donde dice que hemos sido lavados en el templo. Nada lavado con sangre. No podía haber, porque Dios está haciendo un contraste entre las naciones y su templo. Por eso todo es rociar, 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 rociar. Nada lavado. Ahora una pregunta. Si utilizamos la palabra rociado en vez de lavado, ¿eso le quita al poder de Dios para redimirnos a través de la sangre del Mesías? No. Solamente estamos ahora educándonos cómo reestablecer un vocabulario correcto de acuerdo a la Biblia para que no mezclemos lo santo y lo profano. Después del bautismo se presentan a sus compañeros adoradores y ya purificado y regenerado y recibe su saludo y reverencia. Amén. Voy a pasar esto aquí un momentito. En el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículos 24 a 27 se utiliza un vocabulario bien interesante del antiguo Medio Oriente. Hermana, ¿puede leerlos en la pantalla, por favor? 1 Corintios 15, 24 al 27 dice: después de la culminación, cuando entregué el reino a Yahweh, el Padre, y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Esa es la expresión importante que tenemos que conectar con el antiguo Medio Oriente y lo que representa. Ok, siga. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues Él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Salmo 8:6. Pero cuando dice todas las cosas han sido sujetadas, obviamente no incluye a Yahweh. Oh, wait. Quiere decir que Yeshua no tiene a su Padre sometido. Él somete todas las cosas al Padre. Hay una jerarquía. Ese no es el tema, ese vende otro día. Diga, siga. Wow. Quien es el mismo que somete todo al Mesías. Ok, entonces, mira qué interesante. La imagen que están viendo a la mano derecha en la pantalla es el estrado de los pies de Faraón, que debajo había 9 esclavos, 5 semitas y 4 africanos. 5 semitas y te estoy levantándome y sentando. Está viendo ya. Ok. 5 semitas y 4 africanos. Y eso representaba lo que era la autoridad de Faraón. Los arqueólogos encontraron, y estas fotos las tomé yo, en el Museo de Jerusalén, el Bible Lands Museum, el Museo de la Biblia, de la Tierra de la Biblia en Jerusalén. Yo llevo mi gira allá y vamos a este lugar y usted lo puede ver. Esa es la estatua de Ramsés II y debajo de los pies tiene 9 líneas, como tiene 9 cabezas. 9 líneas son los enemigos de Dios. ¿Ok? Ese es el trono que ven a la derecha y están debajo de sus pies, están las 9 líneas. Si vamos al Salmo 83, estamos viendo los enemigos de Dios. Son 9 enemigos de Dios, 9 naciones. ¿Ok? Mira qué interesante. Ahora, mira lo que estás viendo aquí. Unas huellas. ¿Qué huellas son esas? En Ezequiel 43:7 dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para
siempre. Para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran. Entonces, esas huellas son del templo de Ein Daga, de acuerdo al Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary de John Walton. Esas huellas se pueden encontrar en el templo, en el umbral del templo que está en Siria, si estoy correcto. Dice, en el pasillo del pórtico al vestíbulo de entrada del siglo X antes del Mesías, en el templo de Agá, en el norte de Siria, un par de enormes huellas desnudas están talladas en el piso. Estás notando que las huellas no tienen ¿qué? Sandalias. Porque sandalias en los templos no se podía utilizar. Porque es espacio sagrado y es el espacio del rey. Y el rey tiene soberanía sobre ese espacio. Por eso es que el mensajero de Elohim le dijo a Josué, quítate tus sandalias porque donde estás parado es espacio sagrado. Santo es. Moisés, remueve tus sandalias. Tú no tienes autoridad sobre el espacio sagrado. ¿Okay? Las huellas eran para que el mundo pensara que el Dios moraba con ellos. Entonces el Elohim de Israel está utilizando el mismo vocabulario, pero no tiene que dejar las huellas porque Él está allí. ¿Están viendo el vocabulario que se utilizaba para que ellos pudieran entender que la presencia de Dios estaba allá? Para nosotros, bueno, ahí donde va a la planta de mis pies, ok, pero para el mundo antiguo dice, ese es el trono del Dios de Israel. Él no tiene que ver las huellas para creer que es el trono de Dios. ¿Me están siguiendo? Ok, y dice, dice, en el templo de Aga, en el norte de Siria, un par de enormes huellas desnudas están talladas en el piso, seguidas de una sola huella más allá. Otra sola huella está tallada en el umbral entre el vestíbulo de entrada y el siguiente pasillo. Si estas dimensiones se traducen en altura, el individuo tendría que más de 70 pies de altura. Sin duda, estas huellas representan a la deidad y a la que estaban dedicado el templo, probablemente Baal Hadad, entrando zancadas en su morada hacia el salón del trono. Qué interesante, ¿verdad? Que el vocabulario la Biblia usa un vocabulario que el mundo antiguo pudiera entender acerca de la autoridad de Dios en Jerusalén. Pero tú preguntas a cualquier persona, ¿qué representa ese versículo? No sé, huellas, los pies, estrado de los pies. Pero Pablo está utilizando el mismo vocabulario. Pablo utiliza el mismo vocabulario porque tenía que ver con autoridad, dominio, soberanía. Aquí vemos uno de los tronos de Tutankamón, una silla eclesiástica. En su estrado, los 9 arcos de los enemigos tradicionales de Egipto. Y vemos aquí 9 semitas y 4 africanos. Esas son las 9 países en contra, o tribus en contra de enemigos de Faraón. Aquí vemos las sandalias. Otra imagen cándida racial de la tumba de Tutankamón se encuentra en un par de sus sandalias. Sus incrustaciones de una imagen de un semita y un nubio atados. El faraón pisoteaba en sus enemigos bajo sus pies. Ahora entendemos lo que dice 1 Corintios. Quiere decir que la autoridad de Dios va a ser restablecida en la tierra a través de Yeshua el Mesías cuando venga. Nadie puede descartar las cartas del Nuevo Testamento como que no son parte del mundo antiguo. Evidencia que Pablo vivió en un mundo verdadero, que la Biblia y el vocabulario es consistente. Regresamos a lo de siempre. Para poder entender las cartas de Pablo tenemos que entender cultura, tenemos que entender geografía, tenemos todo que estudiar. Sí. Sí, porque recuérdese la Biblia, John Walton, este caballero que tiene este comentario, él dice algo que es muy verídico. Dice, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Yeshua, ¿hablaba portugués? El Mesías, ¿hablaba portugués? ¿Y por qué a veces pensamos que él es brasilero o que venezolano o puertorriqueño? Él era judío, entonces, hello. Tú eres judío, vive como judío, come como judío, observa las leyes de los judíos. Sigue la Torá.
Hay una desconexión cultural y ese es el problema. Recuérdate que ha pasado por un proceso de Israel a Roma, de Roma a Europa, de Europa al Nuevo Mundo. Y ahora tenemos 49,000 denominaciones para probar lo mucho que ha cambiado el Evangelio. Pero cuando vas a la cultura, el vocabulario, la geografía, la topografía, ya es concreto. Ahora nosotros tenemos, yo recuerdo un arqueólogo que yo conocí, que él me dijo, y es muy, si tú vas a Cesarea, él descubrió la piedra con el nombre Pilato. Yo lo conocí a él. Y él dijo algo que a mí siempre me mantuvo bien interesado. Él dice, para los arqueólogos, para mí, dice, si la arqueología contradice la Biblia, chequea la arqueología. Como quien dice, la Biblia no va a estar mal, es la arqueología. Y cuando él dijo eso, wow, de ahí yo partí con mis estudios. Yo digo, ok, la arqueología está para probar la Biblia. Si hay alguna discrepancia, entonces quiere decir que estamos viendo la arqueología incorrectamente. Ok, continuamos. Ok, ¿cuál es la distinción del templo de Elohim versus los templos paganos? Tengo exactamente una hora, ¿verdad? Lo puedo hacer. ¿Están pasando bien? Sí. ¿Están aprendiendo algo nuevo? Sí. No se enojaron con lo de lavado en la sangre, ¿verdad que no? Pero cuando lo vieron, ¿se sorprendieron? Sí. Una cosa es decirlo, otra cosa es verlo. Y cuando tú lo ves, tú dices, ¡ah! Eso es lo que yo... Ah, por cierto, ¿usted sabe por qué ellos querían ser lavados en la sangre? Para que los demonios no los atacaran. ¿Suena familiar? ¿Suena familiar? Sí. Señor, lávame en tu sangre en el nombre de Cristo para que los demonios sean apartados. Yo prediqué eso. Y yo no entiendo cómo el Señor no me mató con un látigo ahí. Su misericordia, porque estábamos en ignorancia. De este día en adelante ya no tienen ignorancia. Ya ahora tienen que hacer una revelación. Vayan a su casa, valídenlo, verifíquenlo, búsquenlo antes de hacer el cambio. No lo hagan porque yo lo digo. Yo le estoy mostrando la evidencia. Ahora usted tiene que ir a validar la información. Para que usted pueda hacer el vínculo correcto, que pueda tener esa conexión sólida, que no es porque Rico lo dijo. Rico lo mencionó. Yo no lo sabía, pero yo lo validé. Y entonces cuando usted lo diga, usted puede enseñar la evidencia a usted mismo. Eso no le quita al Mesías, no le quita su persistencia, no le quita su función como el que resucitó, no le quita nada, sino que ahora estamos separando lo profano con lo santo. Ahora estamos siendo responsables con la información. ¿Tiene sentido? Muchas personas rechazan estas cosas porque va en contra del dogma y su identidad como cristiano. Y aquí no estamos tocando su salvación, no estamos tocando su identidad, estamos aclarando el contexto, muy diferente. Ahora, pero si yo vengo y lo veo en la carretera y usted empieza a está orando y usted no tiene la menor idea de esto y empieza a decir en el nombre de Cristo, lávame en tu sangre. Mira, pagano, cállate la boca, no digas eso. Eso no trabaja. Ese punto, eso no trabaja. Usted se queda calladito, no diga amén a eso. No se atreve a decir amén. No diga amén. Usted se queda calladito y examina. Y después cuando tenga una oportunidad de hablar con el hermano, mire, le puedo mostrar algo interesante. Puede leer estos versículos, empieza a leer todos los versículos de diferentes traducciones. Dice, hermanos, ¿cuál es? Lavado, librado. Y ahora tiene una oportunidad de poder compartir el conocimiento y que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo guía a toda la verdad. Amén. Amén. Tenemos que ser responsables y educar con la verdad. No oprimir y a darle por la cabeza a la gente que no entiende. Me tomó tiempo para aprender eso, ¿ok? Yo antes, no, tengo la verdad. Pagano. Hasta que mi esposa me dijo un día, el hecho de que estás correcto no quiere decir que estás correcto. Porque en una ocasión ocurrió un evento que yo estaba correcto, pero la forma que lo hice no estaba bien. Ella me corrigió y ella tenía razón. Y yo aprendí entonces a buscar la manera, estoy aprendiendo, a buscar la manera de presentar la información para que nos podamos educar y ayudar. Ahora, si usted se enoja conmigo después que lo valida, porque ahora tiene una vaca sagrada que no quiere matar, ya ese problema es suyo.
No, el mío, yo me voy para mi casa a dormir tranquilito. Yo me acuesto a dormir feliz. Si usted no quiere aceptarlo porque no está listo para la verdad, ya eso yo no puedo hacer nada con eso. Y no voy a estar detrás de ustedes para convencerlo tampoco. Nosotros somos presentadores del contexto de la verdad. El Espíritu y usted y hace el resto. Amén. Amén. Ok, entonces, en el mundo antiguo, hermana, la lectura de Deuteronomio capítulo 12, versículo 39 al 31, pongan atención a estos versículos porque son sumamente importantes. Versículo 29. Cuando Adonai, su Elohim, haya cortado de delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las haya desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado. Después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlos, para que avergüencen por sus dioses y pregunten, ¿cómo servirán a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes no harán esto a Adonai, su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Adonai odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Lo mismo podemos ver en Levítico 18:3, versículo 21, 26, 30, capítulo 20, versículo 2, Deuteronomio 12, versículo 4, Deuteronomio 18, versículo 10, Segunda de Reyes 17, 15, Jeremías 32, 35, Ezequiel 23, 37. Pregunta, si Dios no quiere que nosotros que lo adoremos a Él como las naciones lo hacen, entonces ¿por qué nosotros no ponemos atención? ¿Cómo es que las naciones adoran a sus dioses para nosotros no tener ninguna conexión con ellos? Pero si no entendemos cómo adorar a Dios primero, ¿cómo vamos a tener el discernimiento para saber la diferencia? El punto de lavado y librado es el punto perfecto. Por eso se lo mostré primero. Porque no hemos sido expuestos al tema que nos ayuda a tener claridad para saber cómo es lo que es pureza, lo que es ritual, lo que es esas cosas, como el templo y la función de la sangre. La sangre y el templo no era para muerte. El templo era el espacio sagrado que representa la vida y la muerte del animal representaba la provisión de comida para el sacerdote y su familia, y los levitas era la sangre, que era lo más importante que está establecido en la vida. Para el mundo antiguo, la sangre era para proteger de los demonios. Para Israel, la sangre era para restaurar el convenio, traer vida. ¿Captaron eso? ¿Quieren que lo repita? Sí, por favor. Para el mundo antiguo, la sangre era para proteger en contra de los demonios que los atacaban. Para Israel, la sangre era la manera de Dios mantener intacta y el vínculo de una relación íntima. Era para protegerlos a ellos, pero no de demonios. Era para que si usted hace algo involuntario, usted profana el altar. Y Dios dice, si tú profanaste mi espacio sagrado, ahora tienes que santificarlo, purificarlo. ¿Cómo lo haces? Tráeme una ofrenda. Y lo vas a traer de este animal, de esta forma, se lo das al sacerdote, él lo manipula la sangre, y cuando tú te arrepientes, estamos bien. No te olvides, no te preocupes, los demonios no tienen autoridad contra tuya. Esa sangre es para que mantener el vínculo de convenio entre tú y yo. Estamos bien. Muy diferente al mundo antiguo, ¿ok? Entonces el mandamiento, y voy a decir algo y no se enojen conmigo, pero la razón por qué no entendemos estos principios son dos cosas. Uno, el sistema religioso nos ha dicho a nosotros que la Torá, los 5 libros de Moisés o el Pentateuco ya no está vigente. Y por eso no entendemos lo que Dios quiere que hagamos en su servicio. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Levítico del capítulo 1 al 27? ¿Por qué? Es parte de la Biblia. Por eso comemos inmundo, por eso no sabemos por eso hay gente cristiana que todavía tiene sexo entre esposa y esposa en su impureza mensual. Hay gente cristiana que sabe que hace eso. Tienen intimidad con su esposa mientras ella está en su periodo. Eso es completamente en contra de la Torá.
Pero si no hay nadie que les enseñe lo que es santo y profano, lo que es puro e impuro, y se dejan llevar por lo que es permitido basado en la interpretación teológica, pues empiezan a hacer cosas ignorantemente que van en contra del mandamiento, porque no hay unos límites de pureza. La Biblia establece límites de pureza para que no hagamos infracción entre la esfera de la muerte. ¿Me están siguiendo? No es para limitarte. Los 5 libros de Moisés no es para limitarte, es para enseñarte las instrucciones de cómo es que se vive dentro de la esfera de la vida para no ofender a la deidad. Dígame, mi hermana. Amén. Una pregunta, usted estaba diciendo que lo que era para los grecos romanos, el lavado de sangre era para que no hubiera como ataques De los demonios, sí. Pero entonces para para el pueblo de Israel era para, como decir, para perdón de pecados. Sí, es para restaurar el convenio. Usted peca en contra de peca en contra de Dios cuando rompe un mandamiento. Es la intención. Si lo hace premeditadamente en rebelión, no hay sacrificio para eso. Pero si hace algo que es como decir, usted le dice a sus hijos, no te comas la galletica, pues. Y ellos la ven y la miran, la tocan y después la huelen y se la comen, aunque usted le diga que no. Pero después su hija se dice, mami, y ya desde que usted la ve caminando sabe que hizo algo malo. Mami, me comí la galletita. Lo hizo voluntariamente, pero después se arrepintió. A lo mejor usted se enoja en el momento y dice, tranquila, no te preocupes. Pero si esa niña o niño sabe que usted dijo que no, y no le interesa lo que te diga, va y la agarra, te mira en la cara y hace... La actitud de usted hacia esa persona es muy diferente. Por la intención. El sacrificio era lo mismo. Si nosotros no tenemos la intención de pecar, sino que somos mortales y causamos algo que trajo profanación al templo, entonces yo digo, yo quiero estar bien con mi rey. Y tú vienes y dices, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Padre amado, pequé contra el cielo y contra ti. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces tú vas al sacerdote y dices, ¿qué hiciste? Oh, aquí no hay problema. Mira, el libro de Levítico te dice, para este tipo de infracción, tú traes esto y esto y te arrepientes. No hay problema. Y después tú ves la nube subiendo, boom, es como aroma dulce delante del Eterno. Ay, gracias, Padre, porque no es un Dios caprichoso. Te da exactamente las instrucciones para encontrar gracia delante de Él. Como un hombre y una mujer, si sabe que a la mujer le gusta una color, un perfume, las flores, y el marido enoja a la esposa, y después llega con las flores y el perfume favorito. Perdóname, mi amor. Y ella ve la intención del corazón, no fue nada grave, sino algo que hicieron, perdóname, y lo hace de corazón y ve el regalito. Ella dice, ok. Hay restauración. Esa es la función de la Torah. La ley de mi rey, las instrucciones de mi creador. Que lo único que mi rey quiere es que nosotros vivimos una vida sin pensar que estamos culpables en cada momento. Cuando somos libres, somos verdaderamente libres. Pero nos han enseñado que la ley ya no está vigente. Entonces es como vivir en Estados Unidos. Llegan aquí, después usted quiere vivir las leyes después de México. Ya no están viviendo en México. Ahora, si regresan a México, tienen que seguir las leyes de México. Entonces, ustedes estamos en el reino de Elohim, en el reino de Dios, a través de un Mesías judío, pero no queremos guardar que el mismo Mesías judío, nuestro Mesías, guardó. Explíqueme eso, pues. Es ilógico que usted quiera que sus hijos, usted guarde las leyes y no quiera que sus hijos guarden las mismas leyes. Es ilógico. Si nos ponemos a pensar lógicamente, es ilógico. Porque no sabemos la diferencia entre obediencia y el regalo de la salvación. Porque los regalos de Dios son irrevocables. Una persona, si se le da a usted el regalo de la ciudadanía, a la persona que viene aquí, si se le da la ciudadanía, ¿eso le da excusa para romper la ley? No, una gran responsabilidad, porque ahora está bajo la ley
Y ahora usted tiene que decidir obedecer o desobedecer. Y basado en la infracción y la intención, ahora el gobierno de los Estados Unidos tiene toda potestad de traer la carga de la ley porque usted... Bienvenido a la Biblia. ¿Puede leer el Salmo, por favor? Salmo 21, 1 y 2. Una canción de ascensión. 121, 1 y 2. Si alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo el cielo y la tierra. Esa foto la tomé yo en el Museo de Jerusalén del dios Moloch. La encontraron en Bethesda, en el norte de Jerusalén, al norte como ni a media milla del mar de Galilea. ¿Ok? Bethesda. Y lo pongo ahí porque ese tipo de imagen que estaba en una piedra o palo, la ponían en los montes. Se llaman los altos lugares altos, los montes. Porque ellos pensaban que los dioses bajaban en los montes y en las montañas. Por eso es que el templo estaba en el aposento alto. Pregunta, cuando el levita comienza a cantar eso, porque eso es parte de los salmos de ascensión. Los salmos se hacen... ¿Usted sabe dónde cantaban esos salmos? ¿Quién no sabe dónde cantaban esos salmos? Levante su mano. Ok, perfecto. Es para mostrar el lado. A ver si lo encuentro ahora. Aquí está. En las escaleras. En los escalones que van a ver ahora mismo. ¿Le están pasando bien? Amén. Ok. ¿Están viendo esos escalones? Ajá. Esos son los escalones donde se cantaban los salmos de ascensión. El salmo que estaban leyendo es el salmo ¿cuál? 121. Pues se cantaba en el primer escalón abajo. El 122 el segundo. 123 tercero. Porque son 15 escalones. Y esos escalones, esos salmos te enseñan cómo subir a un nivel más alto de santidad. Por eso se llaman salmos De ascensión, exacto. que te ayudan a subir. A subir a un espacio sagrado más alto, el área de los israelitas. Entonces el levita cuando empieza a cantar esto, es un poema, pero no era que está inspirado, un día se levantó y dice, cuando miro los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. No, está haciendo un contraste de cómo Israel adoraba a los dioses ajenos en los montes altos, cuando el monte de Dios es donde se encuentra la salvación. ¿Están viendo la importancia del templo? O sea, leemos ese salmo y no nos imaginamos. La menor idea de lo que representa, exactamente. No tenemos lo leemos todo el tiempo. Y lo que yo quiero hacer es traer lo que estoy entendiendo y aprendiendo para que cuando leamos los salmos podamos ver un panorama más amplio. Cuando yo leo los salmos ahora, el Salmo 27 que se lee en los tiempos que estamos ahora de arrepentimiento, el Salmo 24 cuando se lee el primer día de la semana, el Salmo 92 cuando se lee el sábado. Yo me estoy imaginando el templo de mi rey, donde todo el pueblo está en este lugar aquí, están aquí danzando, imagínate este lugar completamente lleno de personas, 10,000, 15,000 personas, este es grandísimo, ¿yo? 15,000 personas aquí dentro, y de repente, ¿cómo lo hacían? Vamos al Salmo 121, vamos a ver cómo lo hacían. En ese espacio podrían estar hombres, mujeres. Aquí sí, todo el mundo, sí. Hombres y mujeres. Salmo 121. Que el Salmo 120 comienza ese, ¿verdad? Y después dice, a Adonai clamé estando en angustia, y él me respondió. Los levitas cantaban, el pueblo respondía, libra mi alma, oh Adonai, del labio mentiroso, la lengua fraudulenta. Los levitas, ¿qué te dará y qué te aprovechará, oh lengua engañosa? El pueblo responde, agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ahora, cuando sigan leyendo, Salmo 121, Salmo 122, Salmo 123, eventualmente usted va a ver un lugar donde dice Selah. ¿Sí? De vez en cuando lo va a ver. Cuando se dice Selah,
es cuando el pueblo no se encuentra en los salmos graduales, fíjate, no se encuentra en los salmos graduales, pero sí en otros salmos. ¿Okay? El 122 es bien conocido en nuestro. Exacto, y se cantaba en el tercer escalón, 120, 121, 122, en el medio. Lo cantamos. 122. Léalo. El Salmo 134. Quiero decir que es bien conocido en nuestra. En el medio. No tenemos una idea. De dónde y cómo se aplicaba en el templo. Y todos los salmos eran cánticos del templo. Mira, por ejemplo, imagínense ahora que usted está en el templo, en este lugar que estamos viendo aquí. Vamos a hacer algo. Lo voy a llevar al lugar alto aquí para que puedan ver. ¿Ok? ¿Saben cómo me imaginaba yo a David cantando estos clásicos? Como con algún instrumento y él cantando en mi mente. Ajá. Bueno, los levitas hacían eso. Sí. Aquí las mujeres podían estar paradas y el hombre. Ahora imagínense mirando a los atrios de las mujeres, todo el mundo completamente full. Y de repente el Salmo 140, para dar un ejemplo, Salmo de David, dice: líbrame, oh Adonai, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urge contiendas, agujeros de lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios, Selah. Todo el mundo dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Usted puede imaginarse qué bello sería eso, todos intercambiando en adoración al Padre cuando se... Y son estrofas, 1, 2, 3, 1, 2. Y después Selah de nuevo. Guárdame, oh Adonai, de mano del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas de los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Selah. Todo ese salmo tiene que ver con adoración. Si estudiamos el templo, tu vida va a cambiar. Te va a dar una estructura tan sólida y concreta en tu vida cotidiana. Cómo orar, cómo caminar, cómo cantar, cuándo cantar, qué cantar, en qué tiempo cantar y cómo lo hacía. Ya no hay ningún secreto. Ya tú sabes exactamente qué protocolo utilizar. Qué feliz tú eres cuando tú conoces a tu esposa y sabes exactamente lo que a ella le gusta. ¿Verdad que todo funciona perfecto? Cuando ya se conocen, ella me mira y sabe si tengo tristeza, si estoy feliz, si estoy mal, si nada, todo. Ya me conoce. Me mira a los ojos y ya sabe. Yo la miro de lejos y sé que está preocupada. Imagínense por qué no conocemos al Eterno y su trono de esa forma. Eso es lo único que Él quiere, tener una intimidad mayor con nosotros. Por eso nos enseña su casa. Cuando usted invita a una persona que de verdaderamente aprecia, ¿qué es lo primero que usted hace? Me gustaría invitarte a comer. Puedes venir a mi casa. Y lo invita a hacer la mesa, hace todo. ¿Qué es lo que hace el Eterno? Te invita a las fiestas. Sube a mi fiesta semanal, Shabbat. A mi fiesta para enseñarte el propósito de mi redención, Pascua. El propósito de mi libertad, Pentecostés. El propósito de lo que es restaurando el reino, tabernáculos. Te doy de comer, no te preocupes. Por cierto, si subes a Jerusalén, a la ciudad santa, nadie te podía cobrar renta en la ciudad santa durante las fiestas. Te tenían que hospedar, porque el que te invitó fue Adonai, fue el Eterno. Y la gente que vive en la ciudad tenía la responsabilidad de ser hospitalario contigo, porque el rey del reino te los invitó a todos para subir a Jerusalén. Así de bueno es mi rey. Y rechazamos su templo, su ciudad, su identidad, sus instrucciones. Ok. Números de deidades. Ahora vamos a comparar el mundo pagano y utilicé más o menos los hititas. Están los mesopotamios, están los egipcios, pero para más directo al tema estoy utilizando los hititas, que se llamaba el mundo, en la región de los 1000 dioses. La Torá, no vamos a leer los versículos porque estamos limitados de tiempo, pero Éxodo 20, versículo 2 al 4, habla acerca de no tener imágenes de nada. ¿Por qué no podemos tener imágenes de nada? ¿Quién es la imagen del Dios invisible en la tierra? Nosotros. Si adoramos una imagen, estamos rechazando el regalo de ser la representación de Elohim en la tierra.
Pero los hititas, el imperio hitita, era conocido como la región de los 1000 dioses. En lugar de una sola deidad omnipresente que solo de todo lo sabe, los hititas creían que el mundo estaba poblado por una multitud de hecho, una multitud de espíritus y fuerzas divinas. Pregunta, ¿cuántas veces usted ha ido por los canales en la televisión y cuando ven personas predicando en una iglesia regulares, a veces hablan más del infierno y del diablo más que de Dios y demonios? Por favor. Balaam dijo a Balac, no hay hechicería y no hay maldición en contra de Israel. Amén. Porque lo que Dios bendice nadie puede maldecir. Amén. Si caminamos en la obediencia no me tengo que preocupar por la maldición de algo que no tiene potestad sobre mí. Ahora, si yo abro las puertas al pecado moral, entonces hay caos de adentro hacia afuera. Amén. Ok, dice, todo el cosmos palpitaba con vida sobrenatural. Dioses habitaban los reinos por encima y por debajo de la tierra. Y en la tierra de cada roca, montaña, árbol, primavera, el río tenía su Dios o espíritu residente. Estos no eran meras abstracciones, sino entidades vivientes vitales. Incluso las sustancias como la plata y el fuego eran considerados como fuerzas conscientes dotados de emociones humanas. El fuego, el hijo del dios Sol, dio luz a la mala voluntad y llegó hasta el punto de que salió de noche a la noche oscura, se deslizaba en la noche oscura y él se enroscaba como una serpiente. Esa es la religión de los egipcios. ¿Usted nunca ha estudiado egiptología? ¿Verdad que sí? Interesante, ¿no? Corríjame si estoy equivocado. Pero en egiptología está el dios Ra, montado en un bote de noche. Cuando bajaba el sol, había una guerra cósmica, porque el trabajo de Ra y Faraón era mantener el orden cósmico de Maat, que era la diosa de la justicia. ¿Ok? Esa es la función de Faraón, mantener el cosmos en orden. Por eso fue que Elohim de Israel, el Dios de Israel, causó caos al orden cósmico de los egipcios. Y cada plaga tenía que ver con cada uno de sus dioses. Entonces Ra está en el bote por el cielo, porque la noche representaba el inframundo. Y tenía una guerra cósmica en contra de la serpiente. En la Biblia habla Leviatán, Raab, el dragón, la serpiente. Correcto, ¿no? Ok, entonces cuando están en la oscuridad y cuando sale el sol es la victoria a Ra. Y ahí está la victoria y Faraón. Por eso los egipcios tenían miedo a la oscuridad y por eso fue que el Eterno, una de las señales fue, por cierto, ustedes van a tener completa oscuridad. Y los israelitas tenían la luz. Tú puedes imaginarte psicológicamente lo que representaba eso para los egipcios. Un momentico, tú me quieres decir a mí que la gente que nosotros tenemos esclavizados, marginados, abusados y hemos matado a sus hijos, quiere decir que el Dios de los esclavos, que nadie puede ver, destruye a Ra. Ahora entendemos por qué ha ocurrido de esa forma en Egipto. Y mira qué interesante, que Juan 3:16 dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo. En griego no dice eso. Dice la palabra griega para mundo. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, a su creación, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga ¿qué? No muera más, tenga ¿qué? Vida eterna. Quiere decir que Dios envió a su hijo con el propósito de preservar intacto el orden cósmico que él creó. Y ustedes han sido partícipes de entrar en él. ¿Qué fue lo que destruyó el orden cósmico de Dios? La rebelión, la desobediencia a la instrucción en el jardín. ¿Y qué causó la dispersión de Israel a las naciones? La desobediencia a la instrucción, la Biblia. Por eso tenemos tanto caos dentro del mundo cristiano, dentro del mundo religioso. ¿Cómo podemos tener un orden cósmico dentro de las congregaciones cuando estamos enseñando el caos desde el púlpito? Mediten en eso. ¿Ok? Ok, entonces,
Mira qué interesante. Esa foto es un modelo de un hígado en arcilla de rose beige de Megiddo. Ahora, mira qué interesante. En la antigua Babilonia, el hígado de oveja se usaba ocasionalmente en la adivinación. Se examinó cuidadosamente. ¿Puedes seguir leyendo, por favor? Se examinó cuidadosamente la forma de cada pequeño detalle del hígado en busca de posibles presagios. Se han recuperado modelos anatómicos de bronce y arcilla cocida de hígados de oveja de yacimientos arqueológicos que datan del siglo XVI, antes del Mesías. Evidentemente, ese es el uso del hígado que hizo el rey de Babilonia en Ezequiel 21:21. Este uso del hígado de oveja fue popular hasta la época de los griegos y rivalizó con la astrología durante muchos siglos. Quiere decir que en el tiempo de Pablo también existía eso, esa adivinación. En Egipto esto existía también. Ahora, Ezequiel 21:21 dice, ¿por qué? Dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los dos caminos, para emplear la adivinación. Sacude las saetas, consulta los ídolos domésticos, observa el hígado. Ezequiel 21:21. ¿Qué pasó? Nunca he visto eso. Búscalo pues, vamos a buscar, todo el mundo búscalo. Es como que, ¿what? ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué dice su Biblia? Sí. Ahí lo dice, ¿verdad? Me hizo la noche ella. Lea su Biblia para que no digan que estoy creando algo nuevo. Ezequiel 21:21. ¿En qué versión? ¿Qué versión? En la Reina Valera de 1960. Ajá. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos. Para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Por eso era que las entrañas de los animales todas eran puestas en el altar para quemarse, en el templo. Voy a repetir eso nuevo. En el templo no se permitía comer las entrañas. Se puede comer las entrañas de un animal limpio, pero en el templo se ponían en el altar. ¿Por qué? Para que no dijeran que están haciendo adivinación. Sí, porque de fuera del templo no hay problema. Pero imagínense si ellos utilizaban eso entre los sacerdotes de los templos para hacer adivinación. Si se permitía tomar un hígado en el templo, la gente iba a pensar que estaban haciendo adivinación. Para quitar cualquier tipo de problema, el Eterno dice, no, lávenlo y pónganlo en el altar y quémenlo. Para que nadie se atreva a decir que en el templo de Dios hay adivinación. ¿Están viendo el contexto aquí? Pero una pregunta, la hermana nunca había visto la palabra hígado ahí en Ezequiel y nosotros a veces no entendemos por qué las entrañas se tenían que poner en el altar. Ahora entendemos la Sí. Interesante, ¿verdad? Okay. ¿Cuántos de ustedes nunca han visto la película que se llama The Gods of Egypt, los dioses de Egipto? ¿Nunca la vio? Ah, ok. Todo del antiguo Medio Oriente. Y por cierto, usted tiene que haber visto cuando ella estaba viendo el hígado, una sacerdotisa viendo el hígado al principio de la película. Sí. Y por cierto, pero si usted la ve sin conocer lo que estoy enseñando, aparece como una historia medias loca. Pero eso así era que creían ellos. No es que necesariamente era así. Tiene las dos serpientes y una de las serpientes era Anat, uno de los dioses. Increíble. ¿Cuántos han leído la historia de Enuma Elish de la creación? O de Ugaritic de creación. Es importante leer estas cosas. Porque si leemos eso, vamos a entender el libro de Éxodo mejor. Orden. Ese es muy bueno. El que yo recomendé, ¿verdad? Buenísimo. Y ahorita no tengo ni que venir más. Ya me llama, el pastor me dice, Rico, gracias, pero no tiene que venir más, váyase pues. No, sí, hoy hemos aprendido cosas que...
Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es que eventualmente no me necesiten. El día que me llamen, ahora si me llaman para que me den comidita y los taquitos, sí. Ahí sí que tienen que llamarme, porque ustedes hacen unas tostadas espectaculares aquí, los tacos, Dios, Padre, gracias. Si me invitan para los tacos, estoy feliz. Yo me siento allá atrás a escuchar. ¿La están pasando bien? Ok. Número de templos. En Israel solamente había un lugar de adoración. Era centralizado. Los hititas tenían como miles de dioses, pues entonces cada dios tenía que tener un templo. Quiere decir que tiene que tener sacerdocios y ofrendas. Por eso que Dios dice, no, solamente hay uno. ¿Ok? Número de templos, miles. ¿Ok? Interacción con el pueblo. Mira qué interesante. Esto es interesante. En Israel, en Éxodo 25, mi lector, por favor. Éxodo 25, 21 y 22. Pondrás la cubierta del arca encima del arca. Dentro del arca pondrás los testimonios que yo te daré. Allí me reuniré contigo. Yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los dos querubines que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Muchas gracias, hermano. Usted sabe que yo leí eso por años cuando estudiando la Torá, pero en realidad no lo entendí hasta que empecé a estudiar el Antiguo Medio Oriente. Entonces, cuando dice, allí me reuniré contigo y hablaré contigo, es bien peculiar. Eso no ocurre en ningún tipo de templo, solamente en el templo de Dios. ¿Por qué? Los hititas, una vez convocados, el Dios podría utilizar como su primer lugar la parada en la tierra, una montaña. Eso fue lo que ocurrió. Ezequiel dice que Edén era una montaña. Monte Sinaí una montaña. Shiloh una montaña. Jerusalén una montaña. Interesante, ¿no? Y dice, en las proximidades del templo a la que había sido convocado. Y desde allí llegaba a su templo y entraba en su imagen. Él fue a la montaña de Sinaí y después el tabernáculo fue construido y entró a su templo. Interesante, Yeshua va a venir y va a poner sus pies ¿dónde? El monte de los Olivos está al cruzar del valle de Sidrón y después está la montaña del templo. Él va a venir al monte de los Olivos primero, la montaña, y después cruza al templo. Igual que en el monte Sinaí. Mire familia, voy a decir algo. Muchas personas a veces dicen, wow, pero Rico, que muchas conexiones tú haces, wow, pero que tú estudias mucho. No tiene que ver, el estudio importa, pero es el tipo de material que estamos utilizando y estudiando. Esto en realidad no es difícil adquirirlo ni entenderlo si están dispuestos a poner el tiempo. Yo le estoy dando las conexiones y le cito los libros que yo sé le va a facilitar más rápido su desarrollo. Y después usted mismo se va a desarrollar. Esa es la idea, ¿no? ¿Ok? Dice, desde allí llegaba a su templo y entraba en su imagen. Entraba en su imagen de culto en el santuario interior del templo. Qué interesante. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Génesis capítulo 2. Cuando Dios crea a Adán, ¿era qué? Adán era qué? Polvo, como un hombre, sin función y sin trabajo. Y de Dios que sopla en él el soplo de vida. Entró en el hombre y lo puso en el jardín, en su templo. Ahora entiende por qué nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque Él nos sacó de la esfera de la muerte, sin función, a la esfera de la vida. Y nos pone en su reino. ¿Lo captaron? El mismo patrón. La imagen se convertía en una cubierta terrenal de Dios. Sus necesidades, oigan esto, sus necesidades físicas ahora tenían que ser atendidas. Ellos pensaban que los dioses bajaban, tú tenías que traerle comida, le tenías que traerle todo para que ellos pudieran comer. Pero en el templo Dios establece que no. Él no come la comida. La comida de los sacrificios, la carne de los sacrificios, era el suplir el hambre de los sacerdotes y los levitas. Era para que ellos pudieran vivir. No era para el Dios. Todo el mundo de Israel estaba claro con eso.
Tú no ibas a decir, yo voy a llevar esta ofrenda para que Dios coma. Por eso es que en el templo no se permitía en ningún lugar, en ninguna parte de ese templo, en una parte aquí, donde está ese altar. ¿Están viendo el altar ahí, verdad que sí? En ningún lugar aquí se podía comer. En ningún lugar aquí, donde dice templo y eso, en ningún lugar se podía comer. En los edificios alternos, este edificio, los edificios en las esquinas, ahí se podía comer. Pero no nada adentro. Y si tú entrabas al área de las mujeres, tú no podías comer ahí. No podía, los levitas y los israelitas ni los sacerdotes, nadie podía comer aquí. Nadie. No se permitía. El servicio era en silencio, para que no dijeran que había adivinaciones. Usted vio el video con los sacerdotes volviéndose locos así, ¿verdad que sí? Y se dice, de acuerdo a la historia, que estaban hablando en idiomas que nadie entendía. Y aquí nadie podía comer nada. Ahora, entraba a ese edificio que se llama Beit Hanitzot, en el noreste del área de los sacerdotes. Penetramos lo más profundo. Entonces, en este lugar, aquí comían las carnes los levitas, escondido de todo lado, para que no digan que el Dios de Israel come la comida. Por eso es que el pan se ponía en el lugar santo, pero nunca se comía nada de eso dentro del templo. No, ninguna comida. Quiere decir que David, cuando fue a buscar del pan, no podía entrar al tabernáculo. En 1 Samuel nunca dice que él entró al tabernáculo. Dice que el sacerdote sacó el pan cuando se cambiaba en el sábado. Él lo removió del tabernáculo y lo dio de comer. Entonces, si las familias, las mujeres no podían entrar aquí, las familias cuando comían, que eran de descendencia de levita o sacerdotes, entraban aquí. Espérate, yo creo que es acá. Pasamos por esta puerta, le doy aquí a la izquierda y aquí hay, ¿qué mira lo que hay aquí? Un comedor. Un gran comedor donde todas las familias podían entrar y comer de las ofrendas. Eso era un steakhouse. ¿Cómo se dice en español eso? Puro brisket y cuantos steaks de alta calidad kosher. La gente no piensa el templo como eso. Tú no vas a una tienda donde hacen puro carne y la ponen en el de eso, ¿cómo se dice? En la parrilla. Con sal. Brasileños, ¿ustedes saben de eso? ¿Ok? Ajá. Imagina, y también en una panadería. Se hacía pan todos los días, pues. Todo de alta calidad. La gente no piensa en eso. ¿Ok? Ok. Continuamos. Imágenes talladas del templo. Voy a leer el lado de los hititas. Los dioses estaban representados en forma de animales, de tótem, de formas humanas hechas de plata, oro, piedra, madera. E incluso las imágenes de los reyes fallecidos, podían ser encontradas en los templos. Wow. La Iglesia Católica, ¿qué hace con todos los cuerpos de los papas? ¿Dónde los pone? En las mismas iglesias, en exhibición. Eso es culto imperial. Eso es esa religión algo que se me olvida la palabra. Esa misma. Tristemente la Iglesia Católica entiende eso. Tristemente las personas que pertenecen a la Iglesia Católica no tienen la menor idea. Por eso es que el judío no cree en Jesucristo. Nunca va a poder creer en Jesucristo como se presenta en la Iglesia Católica. Primero ven a un Cristo colgado de un madero. Ya yo entendí, recuerda que estábamos hablando que está conectado con el inframundo. Porque el Mesías que tú y yo servimos está a la mano derecha de Dios. Está resucitado. Entonces, ¿a quién se le ocurre poner a un Cristo muerto en una cruz? Eso es una vergüenza. ¿Estamos sirviendo una religión de muerte o de vida? Y después se preguntan por qué los judíos no quieren saber de los cristianos. Que un judío que conoce la Torá no se va a pegar a la Iglesia Católica. ¿Quién realizaba los rituales del templo? En Éxodo 27, 21. Aarón y sus hijos nada más.
Los levitas le ayudaban. Nadie más se permitía ser sacerdotes, manipular la sangre y todas esas cosas. Los hititas, los rituales para las ofrendas normales eran hechas por el sacerdocio, designado por los reyes, excepto las fiestas que el rey mismo hacía las ofrendas y ritos como si él mismo estuviese siendo adorado como la encarnación de los dioses. Por eso en la Torá al rey no se le permite ser sacerdote. Por cierto, cuando venga Yeshua, prepárese, porque Yeshua no va a ser sacerdote en la tierra. Porque Hebreos 8:4 lo dice, si estuviera en la tierra no fuera sacerdote porque ya es sacerdote de acuerdo a la ley. Yeshua va a ser el rey y la Torá no permite que el rey sea sacerdote a la misma vez. Y ahora él es sumo sacerdote, sentado a la mano derecha del Padre, pues entonces no puede ser el rey literal en la tierra todavía. Él es el rey de nuestros corazones. Él es el rey ungido, pero va a ser el rey coronado. Y cuando esté con nosotros, va a morar y reinar por 1000 años. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? ¿Sí? No puede hacer las dos funciones a la vez. Eso es, se llama encroachment, usurpación. Sangre y magia. Oigan esto. La Torá dice: no coman nada con sangre, no practiquen adivinación, ni predican la fortuna. ¿Qué pasa cuando una persona dice, el Señor me dijo, y así dice la palabra de Dios, y profetizan y nada sale de verdad? Falso profeta. ¿Qué diferencia es? Eso se acostumbra mucho. Sí. Eso es un peligro. Si algún día yo digo, así me ha dicho la palabra de Dios, es porque yo debo estar seguro y tengo que estar seguro que es de Dios hablando. La responsabilidad es grande. Eso viene en Levítico 19:26. Deuteronomio 8, por favor. Deuteronomio 18, 10 y 11. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorrero, un sortilego, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas y espíritus, o uno que practique la necromancia. Hay personas que están todavía en los sistemas religiosos que comen comida china y después se buscan una fortune cookie. I love it. O gente que dice son cristianos y están viendo el horóscopo. No lo que era. En Haití, ellos mezclan lo que es la religión santera con la iglesia católica. En las Filipinas lo mismo. En todo lugar los católicos permitieron que la gente nativa mezclara la religión de ellos con para que mantuvieran esa persona y no se fueron de la religión. Tenemos que aprender la Torah, familia. Amen. Porque si no vamos a caer en peor error. ¿Okay? Los hititas podían participar en las ofrendas de sangre hechas a sus dioses por mojar el pan y comer o beber la sangre. También utilizaban la magia y la adivinación en sus rituales en los templos para influir a los dioses. Por eso Dios no quiere la hechicería, porque hay un Dios. Él no dice que no existen los otros espíritus y los malignos. Nunca dice eso. Sino que el pueblo de Dios no debe estar metido en eso porque no tienen ningún poder sobre nosotros. Amén. Ahora sabemos por qué no podemos comer sangre. Porque si los dioses del inframundo y la gente que adoraban a los dioses del inframundo comían la sangre porque pensaban que en la sangre está la vida, y es verdad. Hoy día en África, cuando hacen convenio entre personas, se toman la sangre del uno al otro. Convenio de sangre. Porque representa la vida, the life force. Por eso no se puede comer nada con carne en Puerto Rico, con sangre. En Puerto Rico, morcilla. Agarran el intestino de un cerdo. A mí que me gustaba tanto eso, pana. Ahora yo lo miro y yo digo, ¿qué estaba pensando mi papá y mi mamá? Y después se sorprendían porque tenía gusano. Sí, yo sé que no se debe, pero es verdad. Uno se convierte en lo que come. Agarra el intestino con arroz y la carne del cerdo y la sangre del cerdo y después lo pone dentro del intestino donde había. Después lo freímos y nos los comemos. ¡Ñom! ¡Qué delicioso! Es una abominación, pero mira qué interesante.
Y eso, ¡wow! ¡Qué espectacular! ¿Quieres comer morcilla? Si no eres puertorriqueño, si no comes morcilla. Ah, ¿tú quieres que yo coma caca de cerdo? Jatano le faneja rajemaleno. Hemos pecado contra ti, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Ahora entendemos, el Eterno te da cuanto animales puros para comer, pero queremos lo que Él dice que no comamos. Así es. Correcto. Es el mismo problema. ¿Y qué causó? Los expuso a la esfera de la... Muerte. Y el Eterno nos ama y nos quiere traer a la esfera de la... Vida. para que vivamos en armonía con Él. Dice, también utilizaban magia y la adivinación en sus rituales. Vamos a seguir. Ok, animales de sacrificio. En el templo se utilizaban el toro, la paloma, cordero y cabras. Todos, sí, limpios, no son de rapiña. Sí, no son no matan. Ok, comen grama. Ok. Pero los hititas sacrificaban cerdos, cachorros, perros y asnos. Y también corderos y esas cosas. Pero utilizaban eso. Entonces, Dios no quiere que tú, el templo de Dios, se profane como la forma que hacían los antiguos. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto esta información? Levanten su mano. ¿La están encontrando educativa? Amén. Pero están viendo como si no tenemos la información completa no podemos tomar una mejor decisión. Ahora entiende que cuando Dios dice, por favor, no comas de la sangre, no toques el cerdo porque es una abominación, no hagas esto porque eso se estaba utilizando en el antiguo mundo para adorar a los dioses del inframundo y Dios no quiere que se profane eso. Porque Él nos hizo a nosotros como la imagen de Él para que nosotros podamos proyectar la esfera de la vida. La manipulación de la sangre es sumamente importante. Vamos a Levítico capítulo 4:18, por favor. Levítico 4:18, esto es sumamente importante. Recuerde que hablamos acerca de la manipulación de la sangre. Solamente los hijos de Aarón pueden hacer eso. Diga. Levítico 4, versículo 18. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Exacto, lo que no se usa se derrama. Que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ok. Los hititas tomaban, mira, la sangre de los animales eran rociada en el altar y el resto derramada en el suelo. Y luego cubierta de tierra. Los hititas tomaban toda la sangre de sus sacrificios y la untaban, oigan, la untaban en todo el templo y mobiliario, como también participaban en beber y comer de sangre. Ahora, si usted no sabe que eso se practicaba en el mundo de la Biblia, entonces no vamos a ver el contraste de por qué el Eterno es tan y tan y tan específico a esos mandamientos. Prostitución y fornicación ritual. Deuteronomio dice 23:18. No traerás las ganancias de una prostituta ni el precio de un perro sodomita a la asamblea de Yahweh tu Elohim para ningún voto, porque aún ambos son abominaciones a Yahweh tu Elohim. Ok, de acuerdo a Edwin Yamuchi, en 1973, ese libro es muy bueno, se lo recomiendo a todos. El sexo ritual no era prostitución, se llama fornicación en la Biblia. Cuando tú ves la palabra fornicación en la Biblia, tiene que ver con el sexo ritual, que para ellos era adoración a los dioses. Oigan, aun cuando el acto producía una ofrenda al templo, ya que se consideraba y se realizaba como un acto de culto aceptado mutuamente, muchas de las prácticas rituales en el antiguo Medio Oriente se centraron en la promoción de la fecundidad de la tierra. Y por eso es que el Eterno dice de las mujeres de Israel que las quería vírgenes. Porque en Mesopotamia, así como en otros lugares en el antiguo mundo, una joven podía decidir que iba al templo, se sentaba a la puerta de la ciudad o a la puerta del templo. Cualquier hombre venía, tiraba cualquier tipo de dinero
o propiedad, lo que sea, ella tenía el sexo con él. Cuando terminaba el sexo, ella traía lo que había ganado y lo ponía en el altar del Dios de la fertilidad. Por eso fue que Tamar le pidió una garantía a Judá en Génesis capítulo 38. Ella estuvo sentada a la puerta de la ciudad, se cubrió la cara con un velo y Judá pensó que ella era prostituta. ¿Pero por qué no la conocía? Porque se sentó a la puerta de la ciudad, se cubrió la cabeza y eso era lo que las mujeres de prostitución ritual. Y si vemos el hebreo en ese capítulo 38 del libro de Génesis, cuando Judá envió a su siervo a buscar a la mujer, usa una palabra saná, prostituta. ¿Ok? Pero cuando el siervo regresa, él le dice que la kadashá, no usa saná, usa kadashá, que una mujer separada, que ahí es donde sabemos que era un sexo ritual para ella. En realidad utilizó la cultura, no que lo hizo, pero sino que utilizó el vocabulario de la cultura en ese tiempo. ¿Ok? Por eso le pidió una garantía. Y cuando a ella la acusaron de hacer algo, ella le presentó la garantía, pero no se la dio a los dioses paganos. ¿Me están siguiendo? Ajá, sí. ¿That make sense? Pero leemos la historia de Génesis 38 y nunca hacemos esa conexión. Entonces, dice, se centraron en la promoción de la fecundidad de la tierra. A principios de la Mesopotamia, la unión sagrada del hieros gamos con su enfoque en la fertilidad, pudo estar posiblemente involucrada una prostituta sagrada por el que la prostitución ritual es una práctica que implica el sexo femenino y en ocasiones los devotos masculinos de deidades de la fertilidad, que presumiblemente dedican sus ganancias a su deidad. ¿Ves? Por eso es que la Torah dice en Deuteronomio 3:23, ninguna ganancia de una prostituta es aceptable en el altar, para que no digan que Dios acepta las cosas. Yo iba a una iglesia en Tampa, en la cual el predicador siempre estaba acusando a las strippers, las mujeres que bailan desnudas, ¿ok? Porque en Tampa hay mucho, en Dale Mabry hay mucho de eso, ¿ok? De repente llegó Navidad y en la iglesia ellos tomaban de Navidad y decían a todos los miembros, por favor traigan regalos para regalárselo a los niños pobres. Y todo el mundo, era una iglesia de 10,000 miembros, imagínate. Pero que uno de los lugares que el pastor siempre predicaba en contra de ellas, pues las mujeres, ganando su dinero, decidieron, vamos a donar regalos para los niños pobres de las ganancias de sus danzas. Y el pastor aceptó los regalos. Predica en contra de ella, pero la excusa es vamos a ayudar al pobre. No, la Biblia dice que eso no se hace. Y perdió mucha credibilidad. Porque desde ese momento en adelante, cuando empezaba a hablar en contra de esas cosas, las mismas mujeres le decían, ok, pero el dinero que le dimos a ustedes, eso sí valía, ¿no? Si no nos paramos en los principios que Dios establece para nosotros, perdemos credibilidad con la audiencia que nos ve. Aunque nos llamen diferentes, aburridos, lo que sea, mantengamos siempre nuestra postura de acuerdo a lo que Dios establece como una forma de vida sin comprometerla. Dígame. En el versículo anterior que leíamos decía que el precio de una ramera ni el precio de un perro. Y ahí decía sodomita. Sí. Eso se refiere a la prostitución de los hombres. Exacto. Y en el libro de Ezequiel también habla acerca de la prostitución de hombres. Increíble. Ahora, en Corinto, si leemos 1 Corintios, algún día voy a hacer un estudio de 1 Corintios. Ya lo hice, está en Teshuva TV. Ok, pero se toma, 16 semanas. Yo voy capítulo a capítulo. Sí. Demasiado. Pero ya yo lo tengo listo. Pero es interesante que en el templo de Afrodite, de acuerdo a Strabo, creo que es Strabo, o no sé si es él, un historiador griego, de Roma o griego, no recuerdo, decía que habían sobre 1,000 sacerdotes, hombres y mujeres, en el templo de Afrodite. Y allí hacían fornicación. Por eso Pablo está hablando en contra de la fornicación
en el mundo greco-romano. Ok, en el templo de Dios, ya casi termino, me dan como 4 minuticos más. El templo de Dios versus los templos de las naciones. El templo de Dios, 1, el servicio se hace en silencio. 2, no se come en el interior del templo. 3, no hay imagen en el templo. 4, no hay sacerdotisas en Israel. Porque en el antiguo Medio Oriente había mujeres sacerdotisas que eran prostitutas del templo. 5, sacerdote debe estar casado. 6, la sangre expía el templo. La sangre no protege a los demonios. Ok, limpia el templo. Y no había ni miel ni levadura en ninguno de los sacrificios. ¿Por qué? Porque la miel y la levadura se utilizaba en los rituales del inframundo. Los hititas hacían magia y hechizos en sus templos, encantamientos y adivinación. La alimentación diaria al del dios. Ellos pensaban que los sacrificios eran alimentación para los dioses. Eso podríamos compararlo con el Día de los Muertos, que le llevan de comer comida a los muertos, a las tumbas. Eso es religión del inframundo, eso es una abominación. Cualquier conexión con la muerte es una abominación a Dios. Y si eso lo están practicando en cualquier iglesia, les recomiendo que paren ya. Bueno, imagínate, después nos preguntaban por qué tenemos caos. Los ídolos de madera de piedra no son aceptables. Hombre y mujer sacerdotes habían en los templos, en los tiempos antiguos. Los sacerdotes se consagraban a su Dios, no se casaban, igual que los católicos. La sangre se utilizaba para alejar a los demonios. En el templo era para espiar, para limpiar, purificar. Se utilizaba miel, levadura para los sacrificios del culto al Dios del bajo mundo. Dice, 1, no habían sacrificios nocturnos en el templo. 2, Dios le hace saber a Israel que estaba contento con ellos. Había instrucciones específicas de todo lo que quería Dios que hiciera. No había ningún secreto. El Dios de Israel no oculta nada a su pueblo. 3, la Torah no menciona demonios. ¿Por qué? No tienen autoridad. Es todo acerca de la vida, no tiene que ver nada. Entonces, ¿por qué del púlpito lo único que hablan son de demonios y el infierno y el diablo? No entiendo. Porque es por omisión. El Eterno dice, pero ¿qué tiene que ver los demonios con mi pueblo? Yeshua enseñó eso. ¿Tiene espíritu maligno? Salte, fuera. Hay un muerto, resucita. No tiene poder sobre el pueblo de Elohim. ¿Ok? 4, solo animales limpios en el altar. 5, entrañas puestas en el altar. En el culto de los hititas eran los dioses del inframundo y se hacía de noche. Por eso el único ofrenda que se comía de noche era Pascua. Pero no se podía matar ningún animal, una ofrenda de noche en el templo. No encuentran ninguna. Nunca se sabía el estado del ánimo de los dioses. Pensaban que los dioses eran caprichosos. Los demonios atacaban la mente y el cuerpo de acuerdo a ellos. Perro, cerdo, burro. Y la lectura del hígado que se llama hieroscopia. ¿Ok? Lo terminé exactamente a tiempo. No. Pregunta. Ahora entiende por qué el templo es tan importante. Sí. Para hacer una completa distinción. Otra pregunta, de lo que pudimos cubrir en la noche de hoy. ¿Cuántas cosas que no son aceptables a Dios hemos dicho o practicado alguna vez en nuestras vidas en las religiones que estuvimos? Entonces, una pregunta, ¿por qué el Eterno de Israel se complació en llamarnos a nosotros, aunque merecíamos una penalidad de muerte y nunca ser redimidos? Porque mi rey es bueno. Mi rey es justo. Mi rey es santo. Mi rey no es un opresor. Él sabía que estábamos ignorantes a la verdad. Que los líderes que se suponía que nos enseñaran lo santo y lo profano, lo puro e impuro, no hicieron su trabajo, sino que se mezclaron en la misma impureza.
y estaba enseñando al pueblo a separarse más de Dios. Y como Dios prometió a la humanidad restauración y envió a su Hijo para que todo el cosmos viniera a su orden cósmico de nuevo, Él no se ha dado por vencido con ustedes. Él continúa buscándonos. Imagínense eso, el creador del universo nos busca con el propósito de purificarnos, santificarnos, redimirnos, equiparnos con su palabra para trasladarnos de la esfera de la muerte a la esfera de la vida. Y lo único que Él quiere es obediencia. Y te enseña exactamente lo que le place y no le place. Yo personalmente levanto mi mano en juramento que quiero serle fiel al Dios de Israel para siempre. Amén. Sí, Señor. Y para mí, para atrás ni agarrar impulso, como decimos en Puerto Rico. Así es. Para mí es o para el frente o muerte. Tengo que seguir para honrar a mi Rey. Amén. Porque ahora yo entiendo en completa seguridad que Él de verdad nos ama. Porque si no permitió que la muerte nos atacara en aquel tiempo, cuando merecíamos de verdad la muerte, y cuando entramos en el convenio sin saber que estábamos en convenio y continuábamos mezclando lo santo y lo profano. Pero eventualmente el Eterno no se dio por vencido y ustedes empezaron a inclinar su oído a la Torah, a la instrucción de Dios. ¿Qué han hecho ustedes para encontrar tanta gracia delante del Creador? Estudien la Torah de mi Rey. Llévenla al corazón. Vívanla. Porque Él es bueno. Amén. Y hoy es un ejemplo de su misericordia que es eterna. Amén. Amén. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias por el honor de servirte. Verdaderamente tú eres bueno y santo. De escogernos de entre las naciones y traernos y purificarnos. Enseñarnos la forma que tú quieres que caminemos. No permitas, Creador, que nosotros tomemos esta información para oprimir a nadie ni para juzgar a nadie, sino para educar a tu pueblo. Que puedan venir y servirte con corazón limpio y contrito de corazón, espíritu contrito. Te damos gracias por tu misericordia porque no hay injusticia en ti. Yo soy testigo, mi Rey. Yo puedo proclamarlo porque lo he visto, que tú eres bueno conmigo, con mi familia y con todas las personas que yo he visto como lo fiel que tú has sido. Permite que las puertas se sigan abriendo para que el mensaje pueda llegar más lejos. Levanta a otros maestros para que tu palabra pueda ser escuchada en todos los confines de la tierra, para que por fin el mundo pueda doblar rodilla y glorificar tu santo nombre y proclamar lo bueno, lo justo, lo santo, lo fiel, lo misericordioso que tú eres. Y te damos gracias por tu Hijo Yeshua, porque a través de la obediencia de tu Hijo Yeshua, el cosmos ha sido restaurado. Y tú nos has dado el privilegio de ser parte de tu pueblo. Sin ser merecedores de ella, tú te has complacido en ello. Espero que nuestro servicio sea siempre agradable delante de ti. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón siempre haya gracia delante de ti, mi roca, mi salvación. En el nombre de Yeshua, amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Y recuerde, Roca Eterna en Haines City. Haines City,